Bienvenidos a Psicología de la Historia. La mitología, con sus relatos sobre dioses, héroes y monstruos, ofrece una representación simbólica de los conflictos internos y las experiencias humanas. Los relatos mitológicos proporcionan un lenguaje simbólico que facilita la comprensión de los complejos aspectos de la mente humana, como los instintos, el inconsciente y los dilemas existenciales. De algún modo, la mitología ayudó a construir un puente entre el conocimiento antiguo y las ciencias psicológicas modernas. En el vídeo de hoy exploraremos el origen del mundo según la mitología nórdica. En el principio, antes de que la tierra, los cielos y los mares existieran, solo había un vasto vacío llamado Ginnungagap. Era un abismo sin fronteras, donde nada podía existir. Una negrura infinita que se extendía por todo lo que pudiera imaginarse. Un espacio donde los sueños y las realidades no nacían aún. Este vacío era la madre de todo, el lugar donde las fuerzas primordiales aún aguardaban su momento de manifestarse. De este abismo surgirían todos los reinos, todos los seres y todas las leyes que regirían la existencia, pero solo después de un choque que cambiaría el curso de los tiempos. Lejos, en los extremos de Ginnungagap, existían dos mundos opuestos: Muspelheim, el reino de las llamas, y Niflheim, el reino del hielo. Muspelheim era un lugar abrasador, gobernado por Surtur, un coloso de fuego cuyo brillo cegaba el alma, y cuya espada flameante destellaba como un sol oscuro. Todo en Muspelheim estaba forjado por la furia del fuego eterno, un calor que lo consumía todo, un reino sin descanso ni piedad. Las montañas ardían sin cesar y los vientos de fuego rasgaban el aire. En este reino, el calor era tal que la vida parecía imposible, pero lo que parecía un desierto de fuego era en realidad el origen de una fuerza primordial que nunca dejaría de arder. En contraste, al otro extremo, se extendía Niflheim, el vasto reino de hielo, donde las nieblas heladas se arremolinaban constantemente. Era un dominio cubierto por el frío más absoluto, un lugar donde las criaturas primigenias habían evolucionado en la penumbra eterna. Niflheim era el hogar de las criaturas del hielo, aquellos que habitaban la oscuridad y el frío que corría como un río venenoso entre las montañas de escarcha. Nubes de niebla densa y gélida cubrían la tierra, y las cascadas de hielo formaban un paisaje cruel e inhóspito. En contraste, al otro extremo, se extendía Niflheim, el vasto reino de hielo, donde las nieblas heladas se arremolinaban constantemente. Era un dominio cubierto por el frío más absoluto, un lugar donde las criaturas primigenias habían evolucionado en la penumbra eterna. Niflheim era el hogar de las criaturas del hielo, aquellos que habitaban la oscuridad y el frío que corría como un río venenoso entre las montañas de escarcha. Nubes de niebla densa y gélida cubrían la tierra, y las cascadas de hielo formaban un paisaje cruel e inhóspito. En el trono de este reino helado, más tarde reinaría él, hija del temido dios Loki, cuya tarea era vigilar a los muertos y guardar el reino sombrío que estaba a la sombra de todo lo demás. Él no solo gobernaba el lugar donde los muertos moraban, sino que también mantenía un control absoluto sobre los destinos de las almas perdidas, aquellas que no alcanzaban la gloria de Valhalla. Pero no adelantemos acontecimientos. Fue en este vacío primordial, en el encuentro de estas fuerzas extremas, donde comenzó la historia de todo lo que sería. Cuando el calor de Muspelheim se encontró con el hielo de Niflheim, una explosión cósmica sacudió los cimientos del Ginnungagap. Del choque de estos dos elementos nacieron los primeros seres. Ymir, el gigante primigenio. Su cuerpo colosal creció bajo la tensión de las fuerzas opuestas. Nació en el caos, un ser forjado del sudor del calor y la escarcha del hielo. Ymir no estaba solo en su origen. De su sudor nacieron otros gigantes, criaturas imponentes que compartían su naturaleza y su poder ancestral, pero que eran muy diferentes de lo que nacería de las semillas del fuego o de la sal de las tierras primordiales. Ymir vivió en la oscuridad de Ginnungagap, alimentado por el frío de Niflheim y el calor de Muspelheim. Su cuerpo era la esencia de ambos mundos, y por ello, era un ser lleno de poder elemental, cuya vida estaba destinada a dar forma a todo lo que había de venir. Pero en ese mismo caos, algo más surgió. Aumla, la vaca cósmica, comenzó a lamer las piedras saladas de Niflheim. Cada vez que su lengua tocaba la roca, algo salía a la luz, un ser humanoide, distinto a todo lo que había antes. Este ser fue Buri, el primer dios, nacido de las piedras y la sal. Su aparición marcó el principio de la creación de los dioses. Buri tuvo un hijo, Bor, quien se unió a Bestla, una gigante de la raza de Ymir. De esta unión nacieron tres hijos, Odín, Vili y Ve, los tres dioses que, con su sabiduría y poder,
forjarían el destino de todos los reinos. La historia de la creación y la lucha contra el caos comenzó a gestarse en ese momento, cuando los tres hermanos, sabiendo que el caos representado por los gigantes nunca cesaría, se prepararon para enfrentar a Ymir. Odín, el mayor de los tres hermanos, estaba lleno de una sabiduría ancestral. Junto a Vili y Ve, reconocieron que, para traer equilibrio a la creación, los gigantes, con su poder y caos, debían ser detenidos. Y así, en un acto de valentía y estrategia, los tres hermanos decidieron que debían enfrentarse a Ymir. La batalla fue feroz y monumental, una lucha que resonó en cada rincón del Ginnungagap. Ymir, con su enorme cuerpo y poder ilimitado, resistió los golpes de los dioses con una fuerza titánica, pero los tres hermanos no se rendirían. Después de una larga batalla que casi destruye todo lo que tocaba, los dioses finalmente lograron derrotar a Ymir. Con la caída de la criatura, los tres hermanos, usando toda su astucia y fuerza, desmembraron el cuerpo de Ymir para crear el mundo. Con su cuerpo, los dioses hicieron la tierra. La carne de Ymir se convirtió en las vastas llanuras, las colinas y la tierra firme. Sus huesos formaron las montañas que se alzaban poderosas y desafiantes, mientras que su sangre derramada se transformó en los mares y océanos que separarían los reinos. Sus dientes se transformaron en rocas y piedras, y su cráneo se alzó hacia el cielo para formar el firmamento, creando las estrellas y la luna que brillarían en la vastedad del espacio. Con la creación del mundo, los dioses sabían que había más trabajo por hacer. No solo necesitarían un lugar para habitar, sino que también debían crear seres que pudieran mantener el equilibrio entre la creación y la destrucción. Entonces, decidieron poblar el mundo con los humanos, seres capaces de albergar la chispa divina que les otorgaría vida y razón. Así, los dioses miraron al mar y encontraron dos troncos de árbol flotando, un fresno y un olmo. Con su sabiduría divina, los tres hermanos les dieron vida, creando a Ask y Embla, los primeros humanos. Odín les otorgó alma y sabiduría. Vili les dio sentimientos y voluntad, mientras que Ve les proporcionó un cuerpo y una sangre que les permitiría caminar sobre la tierra. Así nacieron los humanos, destinados a habitar el mundo que los dioses habían creado y gobernar en armonía con las fuerzas cósmicas. Mientras tanto, los dioses continuaron su reinado en Asgard, la morada celestial, y los humanos caminarían en Midgard, la tierra de los mortales, ajenos a las profundidades de lo que aún se cernía sobre ellos. Con el mundo recién formado, la paz parecía prevalecer, pero los dioses sabían que la guerra nunca estaba realmente lejos. Jotunheim, el reino de los gigantes, seguía siendo el hogar de aquellos que eran la antítesis de los dioses. Su caos y su naturaleza destructiva nunca desaparecieron. La guerra entre los dioses y los gigantes había comenzado mucho antes de que el mundo fuera creado, y aunque la victoria de los dioses había traído un equilibrio temporal, los gigantes no descansarían. Sin embargo, los dioses no temían a los gigantes, pues sabían que tenían la fuerza y la astucia necesarias para mantener a raya a las criaturas más primigenias. En las profundidades del cosmos, entre las raíces del árbol del mundo, Yggdrasil, se encontraba la base de todo lo que era y sería. Yggdrasil conectaba todos los 9 mundos y mantenía la estructura de la creación, uniendo a los dioses, los humanos y los seres del caos. A medida que las raíces y ramas del árbol se extendían, tocaban todos los reinos. Desde Asgard, el reino de los dioses, hasta Midgard, la tierra de los mortales, y desde Vanaheim, el hogar de los dioses Vanir, hasta Jotunheim, el reino de los gigantes. Sus raíces se hundían profundamente en la oscuridad de Niflheim. Pero, a pesar de la paz relativa que los dioses habían establecido, los gigantes nunca dejaron de acechar. Sabían que su tiempo llegaría. Sabían que había un ciclo eterno entre la creación y la destrucción, y que el destino de los dioses, aunque luminoso, estaba destinado a la caída. Así se escribió el Ragnarok, la gran batalla que marcaría el fin de todo, el fin del ciclo de creación, y el comienzo de otro ciclo de renovación. Cuando el Ragnarok llegue, los gigantes y las fuerzas del caos tomarán los 9 mundos, desmoronarán las murallas de Asgard, y se enfrentarán a los dioses en una lucha sin cuartel. El sol será devorado por el lobo Skoll, y la luna por Ati, los lobos que siempre han acechado el cielo. Las estrellas caerán del firmamento, y el viento del caos arrasará todo a su paso. Los dioses lucharán, pero la muerte de muchos será inevitable. Odín caerá a manos del lobo Fenrir, mientras que Thor sucumbirá a la serpiente Jormungandr, cuya mordedura lo llevará al abismo. La batalla final será una catástrofe cósmica, una guerra titánica donde la creación y la destrucción chocarán en una espiral interminable. Pero los dioses sabían que, incluso en la destrucción, habría un resurgir.
En las cenizas del Ragnarok, cuando las estrellas se apaguen y el universo se sacuda, surgirán nuevos dioses, y un nuevo ciclo comenzará. La creación nunca cesa, solo cambia de forma. Y con el fin de todo lo viejo, un nuevo universo nacerá, iluminado por la promesa de un futuro que aún está por escribirse.